El tema de hoy es terremoto en Semana Santa. Suena así como terrorífico, ¿verdad? Como el titular de La Prensa Libre. Mateo capítulo 27, verso 51. Cuando lo tenga me dice amén. Puede también escanear el código que estaba en la pantalla. Ya no lo puede escanear porque ya lo quitaron. Ahí está de regreso. Muy bien, gracias. Ahí está, lo puede escanear en su teléfono y de esa manera puede seguir la enseñanza desde su dispositivo. Mateo 27, 51 dice así: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por la bendición que tenemos, precioso Dios, de poder meditar en tu palabra, bendito Señor. Gracias porque tu palabra es luz, es lámpara a nuestro camino, Señor. Es lumbrera, Padre de la gloria, que brilla para que nosotros podamos caminar en luz, precioso Dios. Y así, oh Dios de la gloria, tomados de tu mano, podamos avanzar en este camino que tú nos has marcado, precioso Dios. Tú nos invitaste a seguirte, precioso Dios, y nosotros decidimos, tomamos la decisión de decirte sí a ese llamado, precioso Padre. Por lo tanto, Señor, anhelamos con todo nuestro corazón que tú a través de tu palabra nos guíes, bendito Señor, y así hagas los cambios necesarios en nuestra alma. Así, oh Dios de la gloria, podamos nosotros experimentar la restauración que viene por medio de tu palabra y de tu espíritu, precioso Dios. Gracias porque tú nos sacaste de la muerte, nos rescataste de la eterna condenación, precioso Dios, y nos has dado vida eterna y salvación a través de tu Hijo amado Jesucristo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, hoy te damos gracias, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Y vamos a hablar un poquito de terremotos hoy. Los temblores, mis hermanos, son fenómenos causados en su mayoría de manera natural. Es decir, por ahí parece que unas fallas en el, no sé quién falló, pero ahí pusieron unas fallas debajo de la tierra, y esas a veces tienen ahí movimientos y provocan que la tierra tiemble, y eso es algo totalmente natural, ¿verdad? Ha sucedido en otros momentos y sigue sucediendo en este tiempo también. Ahora el hombre ahora tiene la capacidad de hacer ciertas cosas también, y por ahí pues algunos tienen la capacidad de poder crear un terremoto si ellos tienen si ellos quieren hacerlo, si tienen esa intención. Hay maneras de poner bombas debajo de la tierra y hacerlas explotar para que exista un terremoto. Ahora, si alguna vez usted ha ido a California, allí hay un parque que se llama Estudios Universal. ¿Alguien ha ido ahí alguna vez a Estudios Universal? Bueno, como 3 han ido nada más. Vamos a tener que hacer una excursión para allá. No, no es cierto. Y cuando uno va ahí, hermano, yo tuve la oportunidad, llevé a mis niños cuando estaban, a mis niños, ¿verdad? A mis hijos cuando estaban niños, eso es lo que quise decir. Y fuimos para allá. Y me recuerdo que entre las atracciones que hay ahí, hay una que es acerca de un terremoto. Lo llevan a uno en un como trencito, hermano, y de repente lo introducen así en una especie como de túnel, ¿verdad? Y empieza un ruido y el tren se hace para acá y para allá, y usted mira como un camión de repente da vuelta y comienza a deslizarse y parece que le va a pegar al tren, y la gente grita, y eso es eso es hecho más bien con fines de entretenimiento. La gente se divierte o nos divertimos cuando vamos y vemos esas cosas. No hay ningún temor porque sabemos que todo eso está calculado y que absolutamente nada nos va a pasar cuando estamos ahí. Pero en la realidad, hermano, los temblores no son motivo de diversión. Si usted ha estado en un terremoto, no en algo así que medio se le meneó la cama y usted pensó que tal vez el perro se le había movido, ¿verdad? Sino que realmente se estremeció la tierra. Yo he estado en terremotos y le he contado acá donde he visto casas caerse. De hecho, el primer terremoto que a mí me tocó vivir, yo tenía 4 años de edad.
fue tan impactante para mí que a mis 22 todavía me acuerdo, hermano. Ah, la risa es la que ofende. Todavía a esta edad que tengo, por una módica ofrenda le digo cuántos años tengo. Todavía yo me acuerdo perfectamente, tengo en mi mente las imágenes de casas cayéndose en Guatemala en ese tiempo, en el terremoto de... ya le iba a decir el año, pero mejor no. Fue terrible, yo no entendía mucho qué era lo que estaba pasando, pero ya siendo un adulto me ha tocado estar en temblores fuertes, hermano. Uno en California, unos 2 o 3 acá en Nevada también, porque aquí también tiembla de vez en cuando. Para los que recientemente se mudaron, sepan que aquí también hay temblores. Y cuando eso pasa, hermano, no viene a nuestra vida, ay, qué bonito cómo se está meciendo la tierra, ¿verdad? Usted está que no haya para dónde, y usted dice, y si corro para allá y me cae esa viga, no, qué feo, y si corro para acá, no sé si me va a caer una pared, no sé si se me va a caer el techo encima. Hay una incertidumbre que uno no haya para dónde correr, porque hay un peligro inminente mientras la tierra se está moviendo. Entonces un temblor no es nada divertido. Ahora, tocando este tema, hermano, uniendo más bien este tema junto con la celebración que hoy se está dando, que este fin de semana ha sido el fin de semana de, como se le llama en Estados Unidos, Easter, ¿verdad? Hoy es el domingo que se celebra la resurrección de Cristo Jesús. Y en América Latina, cuando nosotros hablamos de la llamada Semana Santa, ¿en qué pensamos? ¿En qué piensa usted? Usted que vivió allá. Los que nacieron aquí, pues no supieron lo que era eso, ¿verdad? Pero los que venimos de Latinoamérica, hermano, ¿en qué pensamos o pensábamos más bien cuando nos acordábamos de la Semana Santa? Es más, ahora si nos mencionan Semana Santa, ¿nosotros en qué pensamos? ¿En qué piensa? En playa, en sol, en merengue, ¿verdad? Algunos. De pronto otros en mariachi. Los de Guadalajara, ¿hay alguien de Guadalajara aquí? Ajúa. No se dice así allá, ¿verdad? Bien, hombre. Usted diga que sí. Entonces pensamos nosotros en fiesta. Pensamos, la gente, hermano, está pensando ya cuando se va a acercar ese momento en Latinoamérica, están pensando en el momento que ya salgan del trabajo. El último día, el día miércoles, creo yo, se trabaja hasta mediodía nada más. Para el jueves, hermano, el jueves santo, ¿verdad? Porque santifican todos los días para salir huyendo e irse de vacaciones. Y la gente está pensando en ese momento que van a disfrutar esas vacaciones. Y eso es todo lo que piensan en la Semana Santa, en la llamada Semana Santa. Muy pocas personas realmente hacen una reflexión sobre lo que eso realmente significó. Ahora, en Estados Unidos, ¿en qué piensa la gente cuando viene Easter? En huevos, hermano. Y de conejo para acabarla. Es un conejo gallinizado, ¿verdad? Es un conejo que perdió su identidad y dijo voy a poner huevos. Huevos y chocolates. En eso es lo que piensa realmente la gente. Ni la de Latinoamérica, ni la de aquí de Estados Unidos tiene absolutamente nada que ver con lo que realmente sucedió ese día, hermano. Mire, el origen de esta ahora celebración, en ese tiempo no había gente en la playa. No dijeron, bueno, y como es sábado de gloria, vámonos todos allá al mar de Galilea a disfrutar del sol. Por el contrario, no fue un día soleado. ¿Usted sabía eso? La Biblia dice que las tinieblas cubrieron el cielo, hermano. Fue un día sombrío, fue un día oscuro. Nadie tenía ganas de irse a pasear, nadie tenía ganas de agarrar vacaciones, nadie estaba disfrutando absolutamente nada, ni buscando huevos de conejo. La gente estaba realmente asustada con lo que ahí estaba pasando. Ahí, hermano, en ese momento, en ese fin de semana,
Hubo no uno, sino 2 terremotos. Ya le mencioné que un terremoto no es divertido. La gente no se estaba divirtiendo. La gente estaba pasando por momentos en los que decía, no sabemos qué está sucediendo. Los que estaban cerca de la cruz tenían una visión y una idea de lo que ahí estaba sucediendo. Pero la gente que no estaba presente, es más, los que estaban en otros países, no entendían qué era lo que estaba sucediendo. ¿Por qué se estaba oscureciendo el cielo? ¿Por qué estaba temblando la tierra? Había un momento de incertidumbre en ese momento. ¿Por qué? Porque el epicentro, hermano, de ese primer terremoto se estaba dando en la cruz del Calvario. Allí estaba nuestro Señor Jesucristo dando su vida por usted y por mí. Allí Él estaba muriendo por los pecados suyos y los pecados míos. Ahora, vayamos un momento a observar la crucifixión y veamos algo que a mí me llamó la atención en esta historia. Y es que ahí, en esta historia del fin de Semana Santa o de Easter, vemos nosotros que habían 2 grupos de soldados que a nosotros nos dejan una enseñanza muy hermosa que hoy vamos a ver. Ahora, para hablar un poquito del primer grupo de soldados, hermano, eran los mejores soldados del mundo, los que estaban custodiando el momento en el que Jesús estaba siendo crucificado. ¿Por qué digo que eran los mejores soldados, hermano? Porque le hacía esta pregunta a los hermanos en la mañana: ¿quién tiene el ejército más poderoso del mundo hoy día? Es poderoso, pero no me ofenda a los marines que tenemos por aquí, a los soldados. Caliente. Ya quisieran los chinos, hermano. Y los rusos menos. No le pegaron a ninguno. Estados Unidos tiene el ejército más poderoso del mundo. Hoy se enteró, si no lo sabía. Esto no es importante. Entonces, ¿por qué le digo por qué lo comparo? Porque en ese tiempo el imperio, el país más poderoso que existía era Roma. Roma era el ejército más poderoso, era un imperio. Entonces ellos obviamente tenían sometidas a las naciones, incluyendo Israel. Entonces estos soldados que estaban ahí custodiando el momento en el que Jesús estaba siendo crucificado, eran los mejores soldados que habían en ese tiempo. Eran hombres altamente entrenados para cualquier circunstancia y situación que se pudiera dar en ese momento. Entonces ahí habían soldados que eran muy, por decirlo así, muy fuertes. Sin embargo, para ellos, hermano, este tipo de ejecuciones era algo totalmente normal. Haga de cuenta que ellos se presentaron a trabajar ese día, a llevar una rutina, ¿verdad? Ellos dijeron, bueno, vamos otra vez, otra crucifixión, porque usted no crea que Jesús fue el primero que crucificaron. Eso era algo que los romanos usaban como método de castigo para acabar con la vida de la gente, para matar a los que habían cometido crímenes. Entonces, cuando ellos llegan, se presentan al trabajo. Estaban acostumbrados a ver gente crucificada. Para ellos no era nuevo que alguien estuviera colgado en una cruz y que estuviera sangrando ahí y se estuviera muriendo. Para ellos era totalmente normal, hermano. Ellos llegaron y bueno, otra vez aquí estamos. Estaban tan aburridos que se pusieron a jugar. Empezaron a jugar entre ellos y ahí, bueno, ¿qué hay? Aquí está la ropa del que está crucificado. Vamos a hacer una apuesta ahí, a ver quién se lo gana, a ver quién se lo lleva. Y ahí estaban ellos, hermano, en ese momento. Ahora, mientras esto sucedía, los religiosos que estaban presentes también ahí, se burlaban de Jesús. Vea conmigo los versos 41 y 42 de Mateo 27. Dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole, es decir, burlándose de él, con los escribas y fariseos y todos los feos que estaban ahí, y los ancianos decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él.
Ahora, usted no crea que estos estaban por ahí hablando entre ellos en secreto. A otro salvó y mira, él no se puede salvar. No crea que ellos estaban haciendo eso. Ellos se lo gritaban en la cara a Jesús. Dice, ¡hey! A otro salvó. Estaban burlándose, lo estaban escarneciendo, dice la Biblia. Entonces ellos le gritaban y se burlaban de él y le decía, a otro salvó, pero mira, no puede salvarse a sí mismo. Debería de bajar de la cruz y descender para que nosotros creamos entonces en él. Mire qué interesante esto. ¿Por qué? ¿Usted cree que Jesús tenía el poder de desclavarse de la cruz y decir, ya me bajé, aquí estoy? ¿Y ahora qué? Si Jesús hacía eso, hermanos, si Él se salvaba a sí mismo, todos los demás quedábamos sin salvación. Porque era necesario que Él entregara su vida, porque era necesario, Él era el Cordero perfecto, el Cordero de Dios. En Él no había ningún defecto, en Él no había ninguna mancha, no había ninguna culpa. Y así tenía que ser el que muriera en lugar suyo y en lugar mío. Entonces Jesús, entendiendo eso, decía, si supieran que si yo me bajo de aquí, a los que les va mal es a ellos todavía tendrán oportunidad de arrepentirse y de reconocer que yo soy quien dije que era, y entonces van a obtener salvación. Si yo bajo de la cruz, entonces se les acaba toda esperanza, ya no hay salvación. Cristo tenía que ser sacrificado para que usted y yo tuviéramos esa oportunidad. Así es que qué bueno que Él no se bajó de la cruz, hermano. Qué bueno que Él permaneció ahí por amor a usted y por amor a mí. Él siguió estando en ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Ahora, ¿qué sucedía en ese lugar, hermano? Los soldados veían una reacción inusual del que estaba siendo ejecutado. Mire lo que dice Lucas 23:34. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Ahora, ¿por qué digo que esta era una conducta inusual, hermano? Porque humanamente, si a nosotros nos están injuriando, llega un momento en que usted dice, mire, aunque sea cristiano, usted sí dice, déjeme bajo de la cruz un ratito, porque aquí la cosa ya se puso tampoco así la cosa, ¿verdad? O sea, si a nosotros nos están maltratando, hermano, ay, llega un momento en el que humanamente puede, qué bueno si usted dice, no, pastor, viera que yo no, viera que a mí me pueden estar maltratando, me pueden estar diciendo malas palabras incluso, y yo me mantengo ahí. Hasta siento que me corre la sangre por acá. Tranquilo, Jesús, ¿verdad? Si usted ya logró eso, pues qué bueno. Y de pronto hay personas que logran eso, hermano. Yo no estoy diciendo que eso sea imposible, pero humanamente es bien difícil que nosotros podamos bendecir u orar por personas que nos están haciendo daño. Hermano, si a veces, no sé, usted quizás está orando por alguien y de repente Dios le trae a la mente la persona que le hizo algún daño. Y usted está orando, Señor, y bendice a mi tía, a mi prima, a mi sobrina, Señor, y de repente se acuerda de aquel que le hizo mal y dice, a ese no, pásalo. Entonces ellos estaban acostumbrados a que si alguien estaba en una cruz, imagínense, un criminal estaba en la cruz, alguien que había cometido un asesinato, y por ahí pasaban los familiares y decían, qué bueno que estás ahí, y qué bueno que te estás muriendo de esa manera, así como le hiciste a mi familiar, así te está haciendo a ti. Ya ves, el que a hierro mata, a hierro muere. Ellos estaban acostumbrados a oír ese tipo de cosas, y que el que estaba en la cruz todavía les respondiera, sí, aquí estoy, y agradezcan que no me puedo bajar porque van a ver, qué sé yo, hermano, no se me ocurre qué más pudo haber dicho esta persona desde la cruz, pero seguramente maltrataba de regreso, seguramente contestaba, porque no solamente estaba sufriendo ahí, sino que llegara alguien y empezara a injuriarlo verbalmente, hermano, eso era terrible para la persona. Entonces los soldados usualmente escuchaban una respuesta de aquel que estaba colgado en la cruz, también
maltratando a los que lo maltrataban. Sin embargo, Jesús no estaba haciendo eso. Jesús no respondía, sino simplemente se dirigía a su Padre. Decía: Señor, perdónalos. Ellos no saben lo que están haciendo. Ellos no saben realmente lo que están diciendo. Perdónalos. Entonces para ellos debió haber sido estremecedor. Eso debió haber comenzado a preparar el corazón de ellos y a decir: este no es un crucificado normal. Este no es un crucificado como los que nosotros estamos acostumbrados a ver. Hay algo que está sucediendo aquí que no es rutinario. Estamos acostumbrados a ver esto, pero algo diferente está pasando aquí. ¿Qué más hizo Jesús, hermano? Se aseguró, imagínense, en la cruz, muriendo y preocupado porque María, quien fue su madre en la tierra, tuviera el cuidado que iba a necesitar cuando él ya no estuviera. Yo me imagino que él era el que se hacía cargo de ella y dijo: si yo ya no estoy, ¿quién se va a hacer cargo de ella? Entonces le encomienda a Juan y le dice a Juan: hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Es decir, quien se va a hacer cargo de ti, ya hablé con él y ya le estoy encomendando que él sea el que te cuide de ahora en adelante. Estando en la cruz, todavía estaba ministrando al otro que estaba de este lado. El otro no quería nada, ¿verdad? El otro decía: si eres el Hijo de Dios, sálvate tú y nos salvas a todos nosotros también. Otro que no entendía lo que ahí estaba pasando. Y sin embargo el otro le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo sí creo que tú eres un rey. No entiendo de cuáles, pero seguramente no es de esta tierra. Así que cuando tú vengas en tu reino, acuérdate de mí. Alguna revelación tuvo, yo no sé qué pasó en la mente y en el corazón de ese que estaba allí a un lado de Jesús. Y Jesús, hermano, ahí mismo no puso su mirada en sí mismo, sino que miró a aquel que estaba allí con él y tuvo compasión. Ahí estando él en ese dolor, hermano, le comentaba a los hermanos en la mañana que cuando alguien estaba ahí colgado, cuando Jesús estaba colgado, hermano, para él era muy difícil respirar. Él tenía que hacer un esfuerzo, levantarse de la cruz, estando con los clavos en las manos, hermano, para poder respirar y para poder hablar. Imagínense hacer un esfuerzo. Bien hubiera podido decir: no, hombre, yo aquí no puedo ni hablar y tengo que darle un mensaje a este. Así que hizo un esfuerzo y se levantó y le dijo: hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Entonces, hermano, ¿qué sucedió? Jesús dijo unas últimas palabras: en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Y entonces él murió. Y vea conmigo, vaya de regreso a Mateo 27, 50 al 53. Y vea lo que dice ahí. Dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, es decir, murió. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y la tierra, ¿qué pasó con la tierra? Tembló y las rocas se partieron, hermano. Eso quiere decir que en la escala de Richter estaba bastante fuerte. No sé qué será Richter, hermano, pero esa es la escala. Se oye feo, ¿verdad? Hasta cuando dicen 9 grados en la escala de Richter, dicen que eso es fatal, ¿verdad? 9 grados es fuerte. Pero las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces, ¿qué hubo en ese fin de semana de Semana Santa, hermano? Hubo un gran terremoto que partió las rocas. Ahora, la tierra se estremeció, pero mientras esto sucedía, hermano, había algo que también estaba siendo estremecido.
y era el corazón de los soldados que estaban allí presentes. Una vez más, todo lo que ellos veían alrededor iba preparando sus corazones para cuando el terremoto viniera, no solamente los sacudiera sus cuerpos, sino que sus almas también fueran sacudidas por lo que ahí estaba sucediendo. Vea conmigo el verso 54. Dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, note, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. Y no solamente el centurión, sino todos los soldados que estaban ahí dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Sintieron la tierra sacudirse, hermano, pero algo pasó en sus corazones. Algo sucedió que abrió sus ojos y dijeron: no, el que acaba de ser crucificado no es cualquier persona, no es cualquier delincuente, no es alguien simplemente que mintieron para matarlo. Él verdaderamente es el Hijo de Dios, y lo reconocieron en su corazón, hermano. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Mire, esto tiene que suceder en nosotros. Nosotros tenemos que ser impactados por ese terremoto que sucedió en ese momento. Tiene que venir a nuestro corazón la convicción de decir: allí hubo más la crucifixión es algo más que una historia, es algo más que una teoría que alguien se inventó. Lo que ahí sucedió fue tan poderoso que hasta el día de hoy ese terremoto sigue teniendo efectos, porque usted y yo fuimos tocados por ese momento. Aunque no lo vimos, hermano, aunque no estuvimos ahí, usted y yo hemos creído que ese terremoto sucedió de verdad, y que el que murió en esa cruz fue nuestro Señor, y que lo hizo para salvarnos a nosotros. Los soldados no entendían mucho. Ellos no habían andado con Jesús 3 años por ahí caminando y habían escuchado sus predicas. No había pasado eso en ellos. Pero algo sucedió ahí. Cuando fueron confrontados con el sacrificio de Cristo, dijeron: este verdaderamente es el Hijo de Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que creer y tener en mente todos los días. Es más, yo siempre, cuando hemos dado enseñanza sobre adoración, y a donde el Señor me permite llegar, yo siempre digo esto, hermano. Yo siempre digo que cuando nosotros vamos a adorar, lo que tiene que venir a nuestra mente es el momento en el que Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario. Es más, en el cielo, cuando empieza la adoración en el libro de Apocalipsis, lo que aparece es un cordero, hermano. Y la adoración se suelta en ese momento. ¿Por qué? Porque dicen: ahí está el que hizo posible que yo pudiera estar aquí. Cuando nosotros lleguemos al cielo, hermano, y yo no sé, de pronto va a haber algo así como un escenario, y se va a abrir quizá una cortina. No va a ser así, pero estoy usando mi imaginación para ponerle esta verdad en su corazón. Se va a abrir y va a aparecer la figura del Cordero. Y ahí dice la Biblia que cualquier corona que tengamos nosotros la vamos a quitar de la cabeza y la pondremos a los pies del Cordero, y le vamos a decir: tú eres el único digno de recibir la gloria, el poder, a ti, Señor. Y vamos a adorar y vamos a estar por la eternidad adorando al Señor. Yo pensé que usted se iba a emocionar más, pero quizá ya en ese momento se emocione. Ahora en ese terremoto, hermano, tiene que suceder algo en nuestra vida. Porque Dios no está interesado solamente en emocionarnos a nosotros. Porque a veces temblamos en la iglesia, ¿sí o no? ¿Usted ha temblado alguna vez en la iglesia? ¿O se ha estremecido su corazón? No que usted le agarre así, ¿verdad? Y si le agarra está bien, pero a lo que voy es verdad que a veces se ha estremecido nuestro corazón. Cuando estábamos cantando eso: santo es el que vive, santo es el que reina, a mí el corazón se me hacía, y volverá y vendrá con las nubes como un rey, descenderá. Y cuando pienso en eso, hermano, mi corazón se estremece. Pero Dios está buscando algo más que estremecer tu corazón en un culto de adoración.
Él quiere que ese terremoto, ese temblor que sucede dentro de tu ser cuando estás en su presencia, traiga cambios a tu vida. Que ese terremoto te haga decir a ti, verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios y es el Señor de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Pero ahora vamos a ver el otro grupo de soldados, hermano. Y este grupo de soldados tiene una mayor responsabilidad por lo que a ellos les tocó vivir. Vaya conmigo a los versos 62 al 65. A estos soldados se les comisionó una tarea un tanto rara, hermano. Una tarea muy rara. Porque les repito que estos soldados eran altamente entrenados. Entonces a ellos los mandan a cuidar un cadáver en una tumba. Entonces usted se imagina los soldados diciendo, tanto entrenamiento para que nos manden a nosotros a cuidar una tumba. O sea, si a los que se les tiene miedo a veces es a la gente viva, no a la gente que ya se murió, ¿verdad? Hay gente que le tiene miedo a los muertos, pero los muertos, hermano, no. Créame que no le jalan los pies a uno ni nada, ¿eh? Como dijo alguien, en mi lápida voy a poner, no me visiten, yo los visitaré, dice alguien, ¿verdad? Aunque lo ponga en la lápida, no va a poder ir porque los que mueren ya no tienen acceso a venir a este mundo. Ay, yo vi no, usted no vio nada. Era su suegra que andaba por ahí queriéndolo espantar. Pero me sacaron de donde iba. Pero entonces, hermano, realmente no le tenemos temor a los muertos, se le tiene temor a un vivo, porque un vivo sí le puede hacer algún daño a uno. Entonces para ellos era inusual. Bueno, qué raro, nos mandaron a cuidar una tumba, nos mandaron a cuidar un sepulcro. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, veamos el verso 62 al 65. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días, resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis la guardia, id, aseguradlo como sabéis. Ahora, no estaba muy convencido los religiosos, hermano, de que pudiera haber sucedido. Note que Jesús había sido claro con ellos. Les había dicho, yo voy a morir. Ellos habían entendido el mensaje. Yo voy a morir, voy a ir a la cruz, pero al 3er día voy a resucitar. Esta mala generación pide señal, pero no le daré otra señal, sino la señal de Jonás. Es decir, 3 días y 3 noches en lo profundo del mar, en el vientre de un gran pez, y al 3er día Jonás salió de ahí. Por eso es que él habla de la señal de Jonás. Estaba diciendo, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, también yo estaré 3 días y 3 noches, no en el vientre de un pez, sino en las profundidades de la tierra. Pero después de 3 días, yo voy a resucitar. O sea, así entendieron el mensaje. Por eso llegaron con Pilato y le dijeron, Pilato, manda a cuidar. No vaya a ser que se lo quieran robar y después digan que sí resucitó. Ahora viene el segundo terremoto, hermano. Porque, como le dije al principio, no fue un terremoto, sino fueron 2. Y tuvo efectos un poquito distintos. Vea conmigo Mateo 28, vaya al capítulo 28, versos 1 al 6. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo, ¿qué? Un gran terremoto. Y a mí me llamó la atención esto, porque en el primero dice que hubo un terremoto, se deduce que fue fuerte porque se partieron las rocas. Pero aquí hace un énfasis en que fue un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo
y llegando, ¿qué hizo? Removió la piedra y se sentó sobre ella, hermano. Y a mí me gusta esto, porque habían más o menos unos 16, se cree que habían 16 soldados cuidando ese lugar. Y de repente se aparece un ángel, yo me imagino que relativamente más grande que un humano. Y se aparece y agarra la piedra como que nada, hermano. Era una piedra grande, moverla una sola persona iba a ser demasiado difícil. Y él la mueve y se sienta sobre ella, así como tranquilo aquí. Esta era la piedra que supuestamente detenía el cuerpo del Señor, pero miren, la movemos a un lado y todavía nos sentamos en ellas. El Señor, hermano, no tiene límites, no hay nada que lo limite a Él. Él puede mover cualquier circunstancia. Si tú estás pasando por algún problema y dices, hay una piedra entre lo que anhelo y yo, y no sé cómo moverla, bueno, Dios tiene el poder para remover eso, y tú y yo podemos sentarnos sobre las circunstancias y gozarnos con lo que Dios está haciendo y el poder que Él está demostrando. Ahora dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, note, este grupo de soldados tuvo una reacción totalmente distinta a la que tuvieron los que estaban en el Calvario. Estos se quedaron simplemente asustados, simplemente tuvieron miedo. Y como las mujeres sí estaban buscando a Jesús, entonces a ellas se dirigió el ángel y les dijo, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y esto me encanta, hermano, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Él cumplió lo que dijo que iba a hacer. Venid y ved el lugar donde fue puesto. Y luego les dijo, vayan a los discípulos y cuéntenles, ustedes ya vieron el sepulcro abierto, pero esto tienen que comunicarlo a los que no van a tener la oportunidad de ver este sepulcro abierto. Vayan y díganle a los otros discípulos lo que ustedes han visto, testifiquen de lo que ustedes acaban de ver. Ahora, la reacción de este grupo de soldados, hermano, veamos qué tan distinta fue. Versos 11 al 15 de Mateo 28 dice, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Esto no tiene sentido y le voy a explicar por qué. Note el orgullo. Mire, el orgullo es un problema en el ser humano. Hay gente que no se rinde a Dios por orgullo. Dice, no, es que yo no necesito que nadie me diga qué tengo que hacer. Y yo no necesito de un Dios que me esté diciendo qué es lo que debo y no debo hacer. Y por orgullo no quieren seguir a Dios. Y estos religiosos, note que religión tenían. Religión sí tenían. Ellos decidieron no creer por su orgullo. Más bien, sabían lo que estaba pasando. Llegaron los soldados y le dijeron, pasó, sucedió, vino un ángel, quitó la piedra, se sentó sobre ella. Nosotros lo vimos, quedamos como muertos ahí. Hubo un gran terremoto. ¿Sentiste el temblor? Sí. ¿Ustedes también lo sintieron aunque estaban aquí? Sí, sentimos como que se movió la tierra, pero no sabíamos qué estaba pasando. Y le explicaron. Entonces ellos dijeron, si nosotros salimos ahora y le decimos al pueblo, guess what? Jesús sí era real, hombre. Y por el orgullo, por religiosos, dijeron no, mejor démosle dinero a estos soldados para que ellos digan que los discípulos vinieron y se lo robaron. Ahora no cuadra el asunto. ¿Por qué? Primera, porque se cree que ellos eran 16, altamente entrenados, listos para enfrentar ejércitos. No digamos 11 discípulos, porque uno ya se había muerto.
11 discípulos amedrentados, que tenían miedo, que andaban huyendo, que estaban encerrados allá en una casa. ¿Qué valor iban a tener ellos de decir: vamos a enfrentar a esos 16 soldados y vamos a remover la piedra entre nosotros, vamos a robar el cuerpo y vamos a decir que Jesús resucitó? No cuadra, no queda. No había manera en que eso pudiera ser una realidad. Nadie debería de haberles creído a ellos, hermanos. Lamentablemente a veces la gente prefiere creer a la mentira antes que creer a la verdad. Entonces, mire lo que sigue diciendo. Le dice: ustedes digan que se quedaron dormidos. Eso quería decir que esos soldados iban a morir. Porque si ellos llegaban con el gobernador y le decían: hey, se robaron el cuerpo, y a ellos les tocaba morir por no haber cumplido con su deber. Y sigue diciendo: y si esto lo oyera el gobernador, dijeron ellos, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Note cómo ciertas decisiones tienen consecuencias a largo plazo. Hasta el día de hoy, si usted le pregunta a algún judío acerca de si Jesús resucitó, le va a decir: no, los discípulos se robaron el cuerpo. Hasta el día de hoy todavía algunos siguen diciendo eso, todavía siguen hablando de esas cosas. Ahora, contrario al primer grupo de soldados, hermano, el primer grupo de soldados sintió el temblor y dijo: este es el Hijo de Dios. Ahora, estos vieron un milagro todavía más grande. Ellos vieron cómo la piedra fue movida por un ángel y un ángel testificó. Sintieron el temblor, pero decidieron no creer. Decidieron vender el testimonio de lo que habían visto y agarrar dinero de eso y decir: no, a mí es que necesito un dinerito, entonces esto me queda bien, me voy a callar y no voy a decir nada. ¿Qué significa esto, hermano? Que para que tú seas impactado por el poder de la resurrección, necesitas primero ser impactado por el sacrificio de Cristo. Para que tú puedas ver el poder de Dios y haga efecto en tu corazón, necesitas primero decir: sí, Jesucristo es el Hijo de Dios. Aunque yo no sienta otro temblor, aunque yo no vea otro milagro, aunque yo no vea nada más, yo creo en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y cuando tú y yo creemos eso, entonces el poder de la resurrección tiene un efecto en nosotros. Estos soldados no habían experimentado el primer temblor. Lo sintieron por ahí, pero no supieron de qué se trataba. No vieron a Jesús cuando estaba siendo ejecutado. Vieron el milagro de la resurrección y para ellos no fue impactante. No estremeció una vez más sus corazones. Entonces nosotros tenemos que ser tocados por el sacrificio de Cristo, donde nosotros digamos: si Él dio su vida, yo merecía ese lugar, yo merecía la muerte, yo soy malo, Él es el bueno, Él siendo bueno dio su vida para que yo no tuviera que morir, para que yo no tuviera que ir al infierno, para que yo no experimentara la muerte eterna. Yo le comentaba a los hermanos en la mañana que cuando Juan estaba en la isla de Patmos, hermano, estaba experimentando él un infierno allí, porque estaba solo, porque estaba preso y porque acababan de meterlo en un caldero de aceite hirviendo. Si él sobrevivió solo porque el Señor hizo un milagro, porque ¿quién sobrevive a eso? Y él había sobrevivido, y yo me imagino que humanamente él se sentía todo quemado, quizás su piel todavía media pelada, hermano, de las quemaduras que había recibido. Y ahí estaba él preso cuando de repente se le aparece el Señor Jesucristo y le dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el que estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo en mi mano las llaves de la muerte y del infierno. Así que las llaves de la muerte y del infierno, mira, a algunos les da como miedo eso, ¿verdad? Jesús tiene ahora las llaves de la muerte y del infierno, así que él está abriendo y dice: los que van para allá, ¿verdad? Y a meter a medio mundo ahí. Las llaves no eran para meter gente y laquearla ahí, hermano.
¿verdad? Si me permite usar la expresión. Esa era para abrirla, porque al fin y al cabo usted y yo, sin Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces Él dijo: hey, yo tengo las llaves de la muerte, así que abro la llave y todo el que cree en mí, sígame. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando tú y yo creemos eso, pasamos, hermano, porque Él abrió la puerta. Yo no tengo que ir al infierno, tú tampoco tienes que ir al infierno. Tú no tienes que morir eternamente, porque en Cristo Jesús tenemos vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. El mundo nunca más fue igual después de la muerte y resurrección de Cristo, hermano. 2 terremotos que hasta el día de hoy siguen teniendo efecto, porque tanto el de la crucifixión como el poder de la resurrección actúa en nosotros. Somos impactados por el mensaje de la cruz y somos impactados por el poder de la resurrección, porque nosotros resucitamos juntamente con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Pero nosotros tenemos que tomar una decisión sobre qué tipo de soldados vamos a ser: de los que reconocen a Jesús, o de los que dicen: no, es que yo necesito el dinero. Mira, hay gente que no sigue a Cristo, aunque sabe que debería hacerlo, porque se ocupan tantas cosas y prefiere tomar la decisión de decir: no, es que mi diversión, es que y ya no voy a poder ir a los bailes. Aquí se danza también. ¿Cuántos dicen amén? Es que ya no voy a poder hacer esto. Mire, a mí me llamó mucho la atención lo que sucedió en República Dominicana. Hubo un hombre que venía de un retiro. No sé si alguien oyó eso. Venía de un retiro y le dijo a su esposa: yo de ahora en adelante voy a dedicar mi vida al Señor, pero voy a ir a una fiesta nada más, a la de esta discoteca. Y se fue. Y como dijo el americano, guess what? Se murió allí, hermano. El que él tenía, yo me imagino que fue genuino en su corazón, el decir: yo solo voy a ir a esta fiesta, ya compré el ticket y no quiero que ese dinero quede así, voy a ir. Y donde quiso tomar esa decisión, hermano, lamentablemente ya no pudo dedicar su vida. Yo no niego que el Señor en su misericordia lo alcanzó y se lo llevó. Yo no estoy diciendo que se fue al infierno de ahí, pero hermano, ya no pudo él cumplir con lo que él quería hacer. A veces nosotros decidimos cambiar ciertas cosas, hermano, decimos: no, es que yo quisiera, pero es que todavía tengo que lograr muchas cosas, es que todavía tengo que trabajar, es que tengo que juntar más, es que tengo que acumular, es que le tengo que dejar a mis hijos algo. Y están tan preocupados en estas cosas, hermano, en lugar de decir: el mejor legado que yo le puedo dejar a mis hijos es su fe, es que sean impactados de la manera que yo he sido impactado, que sean impactados por el mensaje de la cruz y por el poder de la resurrección. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Denle un aplauso fuerte al Señor. Nuestros corazones fueron estremecidos rápidamente, hermano, porque ya quiero terminar, pero ustedes oyen mucho y yo hablo poco. Pero entonces, fíjese, fuimos estremecidos nosotros en nuestro interior. ¿Qué cambió en nosotros, hermano? Fuimos estremecidos filosóficamente. Jesús acabó con todo argumento humano. ¿Por qué? Cuando usted idealiza a alguien, cuando usted dice: wow, es un gran hombre, una gran mujer, cuando uno empieza a averiguar, hermano, y averiguar, se da cuenta que no eran tan grandes como decían, que no eran tan santos como parecían. Usted hágalo con cualquier ser humano. Es más, no lo haga, no se meta en chismes. Pero créame lo que le estoy diciendo. Créame lo que le estoy diciendo. Muchos sacaron teorías que sonaban muy bien. Los filósofos escribieron cosas que la gente se quedaba pasmada. Decían: ¡wow! ¡Qué sabiduría! La pregunta es si ellos tenían la capacidad de cumplir con eso que ellos estaban diciendo. Pero Jesús cambió eso, hermano,
porque Jesús no fue alguien que vino a enseñar filosofía simplemente. Él hablaba, Él era la palabra de Dios encarnada. Él hablaba y cumplía exactamente lo que Él decía. Él llega en un momento al templo y encuentra un montón de gente vendiendo, y los cambistas y le robaban a la gente porque le cobraban más de la cuenta y no permitían que la gente entrara a adorar, porque si no tenían suficiente dinero entonces no podían hacerlo. Jesús se indignó, le dio vuelta a las mesas, y cuando le dio vuelta a las mesas se acercaron a Él y le dijeron: ¿con qué autoridad haces tú esto que estás haciendo? Y Él dijo: destruyan este cuerpo. Aunque él hablaba de un templo, Él dijo templo, pero se refería a su cuerpo. Destruyan este templo, este cuerpo, y en 3 días lo vuelvo a levantar. ¿Y qué pasó, hermano? Murió, destruyeron ese templo, lo hicieron pedazos, pero al 3er día Él resucitó. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Rompió con todo, hermano. Siguiente, fuimos sacudidos para liberarnos de la religión. ¿Por qué? Porque la religión te dice: haz esto, no hagas aquello. Esta es la ley que tienes que cumplir. Y solo puedes vestirte de esta manera. Y cuidado con aquella que se pinta el pelo, ¿verdad? ¿Usted ha visto en algunos lugares que ponen esas reglas? Y hay lugares donde hasta prohíben que los hombres tengan barba, hermano. Yo no tengo, porque me quedé esperando que saliera y no salió. O como dijo alguien, tengo barba polaca, ¿verdad? Poquito por aquí, poquito por acá. Eso no tiene nada que ver con la salvación y con la relación que nosotros tenemos con Cristo, hermano. Esto no se trata de ver qué nosotros hacemos para lograr la salvación. Nosotros no estamos tratando de ganarnos la salvación. ¿Por qué? Porque ya hubo alguien que lo hizo todo por nosotros. Él dio su vida en la cruz del Calvario. Es cierto, nuestra vida tiene que ir cambiando, y algunas cosas, el estilo de vida tiene que ser transformado. Nuestra vida no va a ser la misma. Fuimos estremecidos, hermano. Yo les contaba en la mañana el testimonio de mi esposa. Mi esposa no era así religiosa, pero ella tenía su religión. Y pues se casó conmigo, y yo conocí al Señor desde los 4 años, desde el terremoto. A mí sí me impactó el terremoto. No, mi mamá cuando sintió el temblor: a la iglesia, mi hijo, vámonos para allá. Y nos llevó a todos desde entonces, hermano. Mire, literalmente no me acordaba de eso. Desde 1976, ahora sí ya le dije el año. Y no me importa, porque Cristo ya me salvó. Pero entonces yo le comentaba a los hermanos en la mañana que mi esposa, cuando yo empecé a ir a la iglesia y ella empezó a ver un cambio en mí, porque yo me retiré un tiempo del evangelio y el Señor me llamó y yo empecé a asistir a la iglesia. Yo le decía a ella: cuando tú quieras ir, tú me avisas. Yo no la obligué, no le dije: y ahora vamos a la iglesia porque yo quiero, ¿verdad? Y ella estaba embarazada de mi primera hija. Y de repente ella dijo, pasaron algunas cosas y ella dijo: voy a ir a la iglesia, voy a ir a ver qué tal. Y hermano, cuando llegamos a la iglesia había una actividad de mujeres ese día. Una mujer iba a predicar y estaban cantando, yo perfectamente me acuerdo: mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi esposa solo cruzó la puerta, hermano, y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Su corazón se estremeció de tal manera, hermano, que antes, ya cuando hicieron el llamado, ya ella había aceptado a Cristo. Yo creo, ahí en sus propias palabras, en sus propios pensamientos, no lo dudó 2 veces. No le tuve que decir, no le empujé, hermano. Ella ahí iba con su panza por delante para el altar a recibir a Cristo. Desde ese día su vida jamás fue la misma. Ahí hubo un temblor, hermano, que estremeció su alma, su corazón, y le quitó la religión para entender que había alguien que había hecho el trabajo por ella. Y por último, porque ya los músicos me están viendo así como, ¿verdad? Fuimos sacudidos en nuestras prioridades. Dejamos de vivir para nosotros mismos. Usted se preguntará,
¿Qué hace que esta gente que sirven en la iglesia lo hagan de la manera que lo hacen? ¿Qué provoca que alguien deje la comodidad de su casa y se vaya a predicar a las calles, a lidiar con los indigentes, hermano? ¿Qué hace que los servidores aquí, algunos de ellos, sin que nosotros les digamos que tienen que hacerlo, se vengan y estén en 3 servicios, algunos de ellos, el día domingo? Dediquen el domingo a servir al Señor. ¿Qué hace? Lo que pasa es que fuimos estremecidos, fuimos impactados, y eso cambió nuestras prioridades. Eso nos hizo a nosotros decir: antes yo me daba por mí mismo o me daba por otras personas. Porque, hermano, mire, o usted se entrega a Cristo, o se va a entregar a usted mismo, o se va a entregar a alguien más. Pero a alguien usted se va a entregar. Pero qué mejor que entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Nuestras prioridades cambian cuando nosotros somos estremecidos por el mensaje de la cruz y por el mensaje de la resurrección, porque hay poder en esa resurrección. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor, hermano? Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Póngase de pie, por favor, y dele un aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno.